Antes de empezar con el tema principal de este video, algo que me faltó comentar en el video anterior de la pared radial o la pared cilíndrica sencilla, fue lo siguiente. Voy a dibujar otra vez la pared, pero ya la voy a dibujar así de lado. Dos cosas que me faltaron comentar son las siguientes. Aquí tenemos el radio 1, el radio 2. Y lo que me faltó dibujar nada más fue, considerando lo que ya sabemos, que el fluido caliente va por la parte interna y el frío por la superficie externa. ¿Sí? ¿Qué pasa si graficamos cómo cambia la temperatura conforme el calor avanza del centro o de adentro hacia afuera? Entonces lo voy a hacer así, voy a trasladar, esto va a representar nuestra pared cilíndrica. Entonces acá abajo tenemos posición y por acá pues la temperatura. Entonces recuerden que hay capas límites aquí, una para cada fluido. Entonces aquí voy a agregar eso que representa el espesor de una y de la otra capa límite. Y ahora sí, vamos a empezar en el seno del fluido. La temperatura pues ya sabemos que es uniforme y debe ser T infinito 1. Entramos en la capa límite, la temperatura ya sabemos que disminuye si la resistencia es importante. Y luego en el sólido también, si la resistencia es importante, va a bajar la temperatura, pero no lo va a hacer linealmente como en la pared cartesiana. Y lo que vamos a ver es que va a ser algo así, siguiendo este comportamiento logarítmico de acuerdo al perfil que obtuvimos, que lo voy a escribir aquí sin determinar las constantes. ¿Sí? Entonces el perfil ya no, la temperatura no cae linealmente, lo hace logarítmicamente. Y luego llegamos a la otra capa límite, va a haber otra caída, hasta alcanzar la temperatura del seno del fluido de afuera, que sería T infinito 2. ¿Sí? Como ya saben, aquí hay tres resistencias, si las tres participan, las tres provocan, si las tres son importantes, las tres provocan caída en la temperatura. Si una no es importante, no provoca caída de temperatura cuando se compara con las otras resistencias. Bueno, eso fue una cosa que se me pasó. La otra es esta Q. Determinamos en el video anterior específicamente nada más para Q a través de la pared, es decir, la que se va moviendo aquí por conducción. Pues tenemos una expresión, o llegamos a esta expresión, TS1 menos TS2 entre la resistencia, que es logaritmo de R2 entre R1 entre 2pi K y L. A esta expresión llegamos después de hacer el balance microscópico en la pared. ¿Qué pasa si queremos calcular el flux? Es decir, ¿qué pasa si quiero calcular QB', que sería Q entre el área, pero el área de transferencia, el área perpendicular a la dirección del movimiento de calor, pues es 2pi radio por L, que sería el área externa, el área lateral de un cilindro. Entonces, lo que obtenemos es lo siguiente, quedaríamos como TS1 menos TS2, 2pi radio L, logaritmo natural de R2 entre R1, entre 2pi KL. Y aquí pues pueden ver que se van a eliminar la L y el 2pi. Y la expresión que obtenemos para el flux, sería el flux, es TS1 menos TS2 entre R por el logaritmo de R2 entre R1 dividido entre K. Entonces esta sería nuestra expresión para calcular el flux a través de una pared cilíndrica. ¿Por qué es importante comentar esto? Por la siguiente razón. Como pueden ver, la tasa no depende de la posición. Y no debe de hacerlo, porque si va pasando el calor, si el calor va por aquí y lo pudiera yo cuantificar y avanza, yo debería de ver la misma cantidad, la misma energía por unidad de tiempo si me muevo.
y acá también, porque si no violamos la conservación de energía, no pudiera aparecer energía de la nada y decir la temperatura, el flujo de calor aquí es diferente aquí, y no es cierto, debe ser el mismo, porque si me dices que es menor, ¿a dónde se fue esa energía? Si me dices que es mayor, ¿de dónde salió esa energía? ¿Sí? Entonces esto tiene sentido, no debe depender de R. Pero ¿qué pasa con el flux? El flux sí depende de R. ¿Sí? Cuando hablamos de una pared plana, esto no lo comenté porque nunca eso no era un problema. Si tenemos una pared plana, ya sea como taza o como flux, tenemos esas expresiones en verde, y como pueden ver, este flux no depende de la posición, es una constante. ¿Sí? Entonces para pared plana no tenemos este problema de que el flux dependa de la posición. Para pared cilíndrica o esférica sí, y problema entre comillas nada más es hacer notar por qué tiene sentido que dependa de la posición, y eso es fácil verlo si dibujamos nuestra pared plana. Entonces, supongo que tenemos nuestra pared cierto espesor, y el calor pues va de izquierda a derecha, vamos para poner una dirección. No importa en qué posición, si estás aquí y estableces qué área estoy atravesando, pues resulta que el área que está atravesando el calor en ese punto, pues es esta área de aquí. Si avanzas más, si ahora estás aquí, ¿qué área atraviesas? Pues sigue siendo la misma, sigue siendo esta área en verde. Obviamente no esta que estoy dibujando, más bien lo que digo es que el área interna no cambia. Entonces tú puedes seguir avanzando y el calor siempre está atravesando la misma área. ¿Sí? Cuando es un cilindro, pues eso ya no se cumple. ¿Sí? Si tienes el cilindro o la pared cilíndrica y vas en esta dirección al calor, si calculas fluxes, el área, si estamos aquí por ejemplo en la entrada del sólido o donde comienza el sólido, pues tienes el área aquí, pues es 2pi, el área que estaría atravesando el calor es 2pi radio 1L, pero si te mueves hacia acá, el área se hace más grande, no se mantiene constante. Si llegas hasta acá, pues el área es 2pi R2L. Entonces claramente el área perpendicular a la dirección de flujo está incrementando conforme avanzas en la dirección R. ¿Sí? Por eso entonces obtenemos esta parte de aquí, que el flux depende de R, de la posición, porque el área se está haciendo más grande. ¿Sí? No se les olvide que la tasa no depende, en ningún sistema coordenado puede depender de la posición. ¿Sí? Bueno, esto se me pasó a comentar en el video anterior. Este video pues tiene que ver con extender lo que ya conocemos, pero para una pared cilíndrica compuesta. Similar a lo que vimos de pared cartesiana compuesta o pared plana compuesta. Y ahora vamos a tener varias capas cilíndricas, y pues entonces ya no voy a dibujar, lo voy a dibujar todo de lado. Entonces supongan que tenemos un material, un tubo, pero tiene 3 materiales diferentes, material A, material B, material C, cada uno con su propia conductividad térmica. Los radios pues van a ser radio 1, radio 2, radio 3, radio 4. Y vamos a considerar lo mismo del caso anterior. Por adentro va circulando un fluido caliente y por fuera un fluido frío. Bueno, voy a ponerte infinito 4, H4. ¿Sí? Entonces así están
así está nuestro nuevo sistema y podemos aplicar pues, lo que hemos aprendido. Si queremos calcular a qué velocidad se mueve el calor en la dirección R, pues lo que sabemos es deberíamos de tener aquí primero una resistencia convectiva, una conductiva, otra conductiva, otra conductiva y otra convectiva. Adicionalmente pudiéramos tener, como ya sabemos, resistencias de contacto o resistencias de ensuciamiento. Ahorita solo voy a escribir estas 5, pero ya conocemos también los otros conceptos que estarían en serie y bastaría con adicionar esas resistencias, ¿sí? Y entonces lo que sabemos es que Q no necesitamos resolver otra vez el balance microscópico de energía. Ya sabemos que mientras una pared cilíndrica se cumplan las condiciones que ya vimos en el video anterior, podemos generalizar y establecer que podemos calcular Q como una diferencia de temperaturas, la que yo seleccione, y automáticamente se fijan las resistencias del denominador. Y las voy a escribir aquí. Bueno, lo voy a escribir como resistencia total. Entonces habrá que establecer qué es esa resistencia total. Para nuestro caso, la resistencia total pues sería la suma de todas nuestras resistencias. Entonces la primera sería 1 entre H1 y el área donde está actuando esa resistencia, que sería 2pi radio 1L. Aquí sí va a ser importante establecer a qué es igual el área. En la pared plana es irrelevante porque el área termina cancelándose. Aquí no, aquí ya establecimos que dependemos del área que va cambiando. Entonces esta sería la primera resistencia convectiva. Luego la primera resistencia conductiva sería el logaritmo de R2 entre R1 entre 2pi K A L. El cilindro pues va a tener una longitud L hacia adentro de la pantalla. Luego la siguiente resistencia, R3 entre R2 entre 2pi K B L, más la siguiente R3 R4 entre R3 entre 2pi KC L, y la última resistencia que sería 1 entre H4 y el área donde actúa, que es 2pi R4L. ¿Sí? Ahí está entonces como pudiéramos calcular la velocidad a la que se mueve el calor, nuestra tasa de transferencia de calor. Por ahí también en un video anterior introduje el concepto del coeficiente global de transferencia de calor. Aquí también lo voy a hacer. Pero es importante recalcar que otra vez, cuando es una pared plana, el área no importa, se va a cancelar en los cálculos porque siempre es la misma. Aquí no se puede cancelar porque va cambiando conforme avanzas en la coordenada R. Entonces aquí, para el caso de una pared cilíndrica, hablo mucho de la pared cilíndrica porque es la que nos va a permitir trasladar los conceptos al diseño de intercambiadores de calor, ¿sí? Entonces la parte medular del curso es el video anterior y con todo lo que hemos aprendido básico. Entonces el coeficiente global de transferencia de calor sigue siendo U, pero pues aquí vamos a tener que tener al menos dos definiciones o dos ecuaciones para definir. Los voy a escribir aquí. Es U por A, T infinito 1 menos T infinito 4, que fue como definir el coeficiente global en un video anterior. El problema es que aquí, como ya establecí, esta área no es constante y entonces te vas a ver forzado a seleccionar un radio para calcular. Entonces voy a adicionar un subíndice aquí A1 y este coeficiente global también le voy a asignar a A1, es un 1 de su índice. A1 pues es el área de adentro, 2pi radio 1L, y eso define entonces el coeficiente global U1 y está basado en el área interna. También pudieras definir el área externa, es decir, bueno, yo voy a usar el radio de afuera.
donde A4 pues es 2pi radio 4L. Entonces, y eso define un coeficiente global basado en el área externa que vamos a llamar U4. Puedes utilizar lo que tú quieras, pero solo puedes usar una de estas ecuaciones. Puedes decir, yo trabajo con U1 o trabajo con U4. ¿Sí? Al final los productos son iguales. U1 por A1 va a ser igual a U4 por A4. Entonces el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces si calculamos U1? No se les olvide que lo que aprendimos también previamente era pues que U era el inverso de la resistencia total. ¿Sí? Entonces con esa definición podemos calcular U1. Y como vamos a calcular, lo que voy a hacer es esta ecuación en azul, voy a calcular U1, entonces voy a meter el área A1, entonces sería A1 entre resistencia total. Y de ahí voy a calcular, mi definición de U1. Y lo que voy a obtener es lo siguiente. Entonces U1 es el inverso de un montón de cosas. ¿Qué sería esto? 1 entre H1 más R1 entre KA por el logaritmo de R2 entre R1 más R1 entre KB por el logaritmo de R3 entre R2 más R1 entre KC por el logaritmo de R4 entre R3 más R1 entre K4 por 1 entre H4. Esa ecuación entonces me permite calcular mi coeficiente global de transferencia de calor basado en el área interna, en el área de adentro, en el radio 1. ¿Sí? Si calculo entonces tengo que usar esta ecuación para calcular Q. ¿Sí? De la misma manera puedo yo seleccionar esto y entonces tendré que calcular U4. ¿Sí? Eso lo dejo para que ustedes lo hagan y para que comprueben que el resultado es independiente de lo que selecciones. Bueno, entonces este concepto será todavía más relevante, como ya dije, en el diseño de intercambiadores de calor.